Alejandro es un gran amigo, colega y cofundador de este taller de investigaciones psicoanalíticas que convoca esta actividad, pero sobre todo, y quisiera poner énfasis en eso, es autor de un libro que tuvo 3 reimpresiones y una reedición, que es la que actualmente existe, una reedición, Después del silencio, la palabra, es como lleva el título de esta reedición, y como debe ser toda reedición, corregida y aumentada, y sustancialmente aumentada, cuya lectura recomiendo, no en particular para el tema que vamos a tratar hoy, pero sí como lectura de introducción al tema de las depresiones. Baste eso como presentación de Alejandro, por supuesto, psicoanalista, tallerista y un gran amigo. Y sin más, entro a formular algunas cuestiones, a ver qué te ponen a pensar o qué me puedes decir acerca de eso, Alejandro. Una primera que tiene que ver con el título que elegiste para esta charla, que habla de 2 términos que me parecen dignos de ser tratados con una cierta afinación: trauma y estrategia. Son dos palabras, una que es muy psicoanalítica y la otra que es muy pragmática, ¿no? Muy estratégica. Pero en trauma, una cuestión que a mí me aparece enseguida es, si se entiende trauma en el sentido psicoanalítico, ¿qué es lo que finalmente caracterizaría, cuál es la especificidad de lo traumático en este momento de pandemia, o como saldo de la pandemia? Porque yo podría imaginarme que en realidad tendría que haberse dicho en plural, ¿no? Traumas, porque puede haber una gran cantidad de traumas como saldo de la pandemia. Pero bueno, me gustaría que tú ahondaras en cómo estás viendo esta noción del trauma y posteriormente de la estrategia, como para ir pensando qué es aquello que verdaderamente cumple. Es un término que yo lo entiendo, por supuesto, como un término psicoanalítico. ¿Cuáles son las características o lo que caracteriza una experiencia traumática? ¿Y qué es lo que en pandemia podría ser la especificidad, si es que la hay, si es que te quieres referir a eso, la especificidad de lo traumático de la pandemia? Así que te dejo esas 2 primeras, no son preguntas, sino temas de reflexión para ver qué nos puedes decir. Gracias, Carlos, y bueno, un gusto estar aquí. Básicamente en esto de los efectos traumáticos, estoy pensando en, desde luego, el trauma desde el punto de vista psicoanalítico, no el trauma médico, ¿no? O el trauma, digamos, el trauma médico siempre es como de un golpe, ¿no? Y en psicoanálisis, pues el trauma es de 2 golpes, o sea, hay una una resignificación. Entonces, aquí el tema es frente a qué tipo de resignificaciones nos vamos a enfrentar. Hay algo, quiero hablar como de 2, al menos de 2 formas de pensar el trauma desde el psicoanálisis. Quizá hay más, ¿no? Pero son las que se me ocurren, a ver qué se les ocurre a los demás. Uno es el trauma por resignificación en cuanto a el desarrollo de la libido de los niños. Es decir, toda esta situación en la cual están viviendo una serie de prohibiciones, es decir, hay toda una serie de prohibiciones en torno de la pandemia que son, pues ponte el tapaboca, no salgas, cuidado, te vas a contagiar, no agarres, no toques.
si pensamos todo esto desde el desarrollo sexual de los niños, pues estamos hablando de fuertes inhibiciones a nivel de, básicamente yo diría, no porque no haya más, pero directamente podemos hablar de inhibiciones en la oralidad, ¿no? Cuidado, te contagias, cuidado, tápate la boca, cuidado que vas a contagiar al otro. Todo eso ataca la sexualidad oral en el niño y tenemos también el tema de la sexualidad anal, que tiene que ver con toda la musculatura del niño. Es decir, no te muevas, no te acerques, cuidado, no corras libremente. Es decir, hay toda una serie de prohibiciones y bien sabemos que la prohibición pues es el sostenimiento del deseo, ¿no? Entre más te prohíbo, más ganas vas a tener. Es como se construye el psiquismo humano. Entonces, a mí me parece que si bien toda esta situación traumática es, digamos, tiene efectos catastróficos, terribles, pero al mismo tiempo, como toda crisis, es un momento de enorme oportunidad. Es decir, qué va a ocurrir con todas estas resignificaciones sobre la sexualidad, digamos, o sobre el desarrollo libidinal de los niños, para que se entienda, ¿no? No estamos hablando de sexualidad en el sentido psicoanalítico, por si tenemos escuchas, pues que no estamos hablando de lo que se entiende por sexualidad en general, ¿no? Estamos hablando del desarrollo libidinal del niño, y en ese sentido, esos traumas van a tener un efecto de represión en el sentido psíquico, es decir, va a haber una, por llamarlo así, una reneurotización de la infancia, ¿no? El trauma como efecto de represión en la construcción del aparato psíquico. Entonces, este efecto de reneurotización y de reinstalación, por decir así, de la ley paterna, sea como ésta sea, me parece de entrada muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos estado viviendo tiempos, incluso por ahí en el taller hay una plática que presenté yo hace, no me acuerdo, algunos años, que se llama la sociedad perversizada, ¿no? Es decir, estamos viviendo una sociedad en la cual se ha enaltecido la perversión y en tanto tal la renegación de la castración, es decir, son actos renegatorios de la realidad y por tanto es un alejamiento del modelo, digamos, de neurótico social. Entonces, esta posibilidad de reneurotizar la sociedad por efecto de la pandemia, a mí me parece una oportunidad enorme. ¿Por qué es una oportunidad enorme? Y particularmente una oportunidad enorme en la educación. Es decir, vamos a tener otras resignificaciones en el momento de entrar a las aulas, ¿no? En el momento de volver a la escuela, si bien va a ser una vuelta bastante traumática, obviamente, ¿no? Porque vuelvo a otra cosa, ¿no? Vuelvo a una realidad totalmente desconocida, diferente a la que recuerdo, pero al mismo tiempo, el momento mismo de volver a la escuela va a tener un efecto de aprecú. Es decir, ese primer día de vuelta a la escuela va a ser en sí mismo traumático, no quiero decirlo en el buen sentido, traumático, porque es una resignificación, porque me voy a topar con un montón de compañeros, compañeras, que a lo mejor ya no reconozco, porque ya fue año y medio, ¿no? Yo traigo mi fantasía de cómo éramos, unos niñitos chiquitos, y de pronto me encuentro con adolescentes, me encuentro con niños de otro tamaño, ¿no? Con niños que han sufrido pérdidas importantes, para muchos pérdidas terribles. Entonces hay todo un proceso de resignificación, tanto en la población escolar como en el funcionamiento de la escuela. Eso va a tener de entrada un aprecú, es decir, va a ser un golpe de entrada en la escuela que va a resignificar todo y va a abonar a todo esto que estamos hablando de la resignificación como efecto traumático de represión sobre la libido. Entonces, en ese sentido, vamos a estar frente a un proceso
de neurotización o, por decir así, de represión de la pulsión. ¿Qué quiere decir eso? Eso me pone inmediatamente frente a una disyuntiva. Es decir, me pone frente a la disyuntiva de, pero bueno, eso ya lo vamos a dejar para la segunda parte. ¿Qué vamos a hacer con esa pulsión, ¿no? Vamos a hablar del destino de esa pulsión. Por lo pronto, de entrada, sí quiero resaltar que el efecto traumático es un efecto neurotizante de la infancia y en ese sentido me parece una enorme oportunidad de detener un poco esta perversización social en la que hemos estado viviendo. ¿Cuál fue uno de los efectos que vimos de la perversización en estos años? Pues el famoso tema del periodo de latencia, ¿no? Siempre se hablaba del periodo de latencia como una ventana de oportunidad para el aprendizaje. Pero los periodos de latencia han estado bastante poco latentes, ¿no? Por el mismo estado perverso de la sociedad. Y entonces tenemos niños que pues ya les han colgado un montón de etiquetas, TDAH, TDA, TDB, TDC, o sea, hay de todo, ¿no? Ya están hiperdiagnosticados, pero en realidad lo que tenemos son niños que no han sido afectados, por decirlo así, por una función paterna, ¿no? Estamos ante una función paterna decadente hace muchos años, y esa función paterna no ha podido ejercer este acto de represión psíquica que permite constituir efectos como este, que es el de el periodo de latencia, que abre una posibilidad de aprendizaje pues muy especial, ¿no? Entre los 6 y 11 años más o menos, tenemos esta posibilidad de aprendizaje vía este efecto de la sociedad neurótica, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que vamos a tener una posibilidad de aprendizaje desconocido, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo en la segunda parte. Esto es en cuanto al pensar el trauma como una resignificación de un primer evento, y además vale resaltar que en tanto resignificación está amarrado a la historia de cada sujeto. Por eso no vamos a poder dar una receta, ¿no? De que qué vamos a hacer, pues cada quien va a tener que hacer otra cosa. O sea, podemos pensar la situación, pero en tanto que toda resignificación remite a la historia singular de cada niño y de cada familia y de cada país y de cada situación, entonces no podemos realmente dar una solución como en el caso de los traumas médicos, donde si bien la historia participa, pero si yo abordo el trauma desde la biología, pues la biología es bastante común a todos, ¿no? En cambio aquí vamos a tener que pensar el trauma como un efecto de resignificación de la historia singular de cada quien. Ahora, hay bueno, y en ese sentido el trauma pensado así en dos tiempos es algo que actúa, digamos, que tiene como efecto algo que yo llamaría una enfermedad de la palabra, ¿no? Ya luego vamos a retomar esto, pero es una enfermedad de la palabra porque justamente esa es la neurosis, ¿no? Es una enfermedad de la palabra donde hay algo que yo no puedo decir y entonces pues lo digo con el cuerpo, con el síntoma, es decir, hay maneras diferentes de decir algo que me está ocurriendo y lo digo a través, pues muchas veces del sufrimiento. En ese sentido es porque no logro conectar, digamos, la palabra con el afecto, ¿no? Esto es como el modelo freudiano clásico de la neurosis. A ver, si me permites, Alejandro, Sí. me parece que estás diciendo cosas muy interesantes, porque en una escuela, justamente en una escuela, estamos hablando de prácticamente infantes, ¿no? Niños, si acaso preadolescentes o púberes, que bueno, esa es una forma de clasificarlos que no nos serviría de mucho.
salvo que juguemos un poco a la psicología y no al psicoanálisis, ¿no? Es que los adolescentes, es que los púberes tienen esto y esto, eso no es generalizable. Pero sí hay cosas aún dentro del psicoanálisis que tienen que ver con peculiaridades, dicho analíticamente, y bueno, de pasadita mencionando a Freud, no es lo mismo la primera infancia en donde, digamos, lo que prima es una tormenta pulsional que no tiene manera de canalizarse casi por ningún lado, a la latencia, que es una etapa muy importante. La latencia, tú dices, pues que ya no está tan latente, ¿no? Ya está más a flor de piel. Y la latencia sería justo como el momento de detención de esa tormenta, es el momento de inicio de las represiones. Ahí tenemos, digamos, no lo quiero poner por grupos de edad, sino en esta caracterización más psicoanalítica, como dos grupos en los cuales la resignificación puede ser, digamos, o puede darse según estos grupos. Yo sé que cada uno es cada uno, pero según estos grupos puede darse de manera muy incipiente en los infantes y un poco más, digamos, dirigido hacia la culturización en la latencia, en la llamada latencia, ¿no? Serían como dos modalidades que necesitarían contar también con aquello que pasa en las familias confinadas, es decir, qué tanto este momento de latencia, entendida en ese estricto sentido, ¿no? Como momento de detención de la tormenta pulsional, pero que no es un momento que se dé naturalmente, sino que precisamente requiere de la ley paterna y requiere otras muchas cosas que puedan contener la tormenta pulsional que traes de la infancia, ¿no? Momento lo llamaría yo como el momento de la represión, de las pulsiones. Pues una represión que se va gestando de a poco, ¿no? Y que es una represión, yo tengo por lo menos esa idea por las cosas que escucho en la clínica, que no hace distingos de esta naturaleza de lo que sucede en las familias, ¿no? Es decir, cómo recibe, por ejemplo, familias que tienen niños de 3 años y niños de 8, por decir algo. La forma en que reciben un dictado, una orden, una represión en el amplio sentido de la palabra, por parte de alguno de los padres, llamada ley paterna, pero no importa quién la ejerza, lo van a, digamos, a incorporar de manera distinta. Y eso, tú ponías un ejemplo, hay quien viva esto como ahora resulta ser que tu compañerito con el que antes jugabas mucho se ha convertido en un peligro, justo por toda esta parte que ha habido de aleccionamiento de esta posición del otro frente al niño, ¿no? Frente al niño que sería diferente en el infante y en el latente, por ponerlo así. Son diferentes. Y eso plantea un problema para la escuela, yo diría, muy delicado, porque la escuela tiene que contemplar el total de la población de la escuela, ¿no? Cuando aquí de entrada, con esta mera distinción, diríamos, no, tendríamos que ser más cautos, o si no cautos, con una modalidad distinta, tratar a los infantes, los latentes, de otra manera. Ni qué decir de los púberes y los ya adolescentes, que se caracterizarían de otra manera también, ¿no? Pero esa es la población, digamos, más básica. Y eso tiene que ver justo con la siguiente parte, que sería, digo, no es para que ahorita necesariamente pases ahí, la estrategia para volver, que no es volver, sino como platicamos algún día tú y yo,
que me decía, no, se trata de ir a un lugar diferente. No es volver a ninguna parte. Y si es volver a jaulas, no a aulas, ¿no? Eso también fue aportación tuya. Es decir, ¿cómo volver a las jaulas? Y, sí, esa es una tentación, dicho de esta manera, pero es una tentación que está a la mano justo por el monto de actividades reprimidas indistintamente, ¿sí? No haciendo caso, yo no sé si habría que hacer caso, de las especificidades de estas edades, ¿no? De infancia y latencia, no edades calendario, ¿no? Hay especificidades ahí que harían imposible como un trato igual, ¿sí? Y a eso habría que sumarle la condición particular, para también hacer una caracterización, de los docentes que están encargados de recibir esto, que yo siento que lo van a sentir como un tsunami, ¿no? Ahí viene el tsunami, ¿y qué vamos a hacer con esto? ¿Qué se puede hacer con esto? ¿No? Y también tienen como por así decirlo, sus jaulas propias, como la extensión del confinamiento, pero el confinamiento en premisas de orden pedagógico que no hacen justo a la situación afectiva de los chamacos, ¿no? Sino que bueno, si yo traigo esta jaula, bueno, vamos a enjaularnos todos en una pedagogía que me proporciona una certeza con valor ansiolítico, ¿no? Porque me puedo agarrar de ahí y bueno, ya ahí ya la culpa la tendrá la pedagogía, no yo, por decir algo. Yo seguí los lineamientos pedagógicos, pero no dan resultado. Que seguramente, digo, quien proceda de esa manera, eso es lo que se va a topar, que la pedagogía no va a dar resultado. Por sí sola estoy hablando, pero que es el refugio de que disponen la gran mayoría de los docentes. ¿Cómo pensar entonces esta vuelta no a las jaulas, sino ir a otros lados, a otros lugares que aunque sean llamados aulas, van a quedar connotados de otra manera? Claro. No, sí, desde luego es diferente hablar de niños menores de 5, ¿no? O adolescentes, o sea, todo eso yo creo que más que nada mi intención sería empezar a abrir espacios de reflexión, ¿no? Para que todos desde sus lugares de experiencia, de práctica, empiecen a aportar un poco y ver si podemos desde la mirada psicoanalítica empezar a echar un poco de luz a esta situación. Yo creo que estamos frente a una crisis de dimensiones desconocidas y como toda crisis tiene dos caminos, ¿no? La catástrofe y la oportunidad. Creo que habrá efectos catastróficos terribles, pero también habrá oportunidades enormes, ¿no? Y un poquito quería yo resaltar, pues, esas oportunidades. Ya hablaremos en esta segunda parte ya de la vuelta o de la ida, cómo pensar también el tema de los docentes, ¿no? Porque los docentes obviamente van a entrar con niveles de angustia tales y además con una población académicamente muy rezagada, y entonces van a entrar con una angustia terrible pues, los niños tienen que aprender, ¿no? Y tienen que ponerse al corriente y ya no saben sumar y ya no saben restar y ahora ¿qué hacemos? Y entonces si toda esa angustia se vuelca sobre los niños así en directo y ahora aprendes, pues creo que el resultado va a ser catastrófico. Es decir, yo creo que definitivamente el aprendizaje tiene que ser un efecto secundario, es decir, un efecto por añadidura de actos que defiendan la relación transferencial maestro-alumno y que en esa relación transferencial se busque pues un espacio de alivio, de sanación de todos estos tiempos terribles que han pasado. Es decir, se tienen que crear condiciones en las escuelas que hagan posible que los niños sanen,
¿no? De una o de otra manera, cada uno con lo que traiga, y no que lleguen a aprender como maquinitas, porque entonces volverá a cantar Pink Floyd otro ladrillo en la pared, ¿no? Entonces, yo creo que ese tema es fundamental. Antes de abordar eso, quería hablar yo de otro tipo de trauma que a mí me parece que está muy fuerte y muy presente de trauma por pérdida, ¿no? Es decir, justamente el trauma por pérdida, estamos frente a una población con muchísimas pérdidas de todo, ¿no? De seres queridos, de ilusiones, de fantasías, de condiciones materiales, o sea, todo ha cambiado y eso ha generado enormes pérdidas muy dolorosas, mayores o menores para todos. Entonces, aquí lo que estamos hablando es de un trauma que podemos pensarlo vinculado a lo que es la producción de duelos y de depresiones, melancolías. Y ese tipo de trauma, estamos hablando ya no de que produce una enfermedad de la palabra, como es la neurosis, como hablábamos del trauma por resignificación, sino que estamos hablando de una enfermedad del silencio, ¿no? Como la he llamado yo en el libro que mencionaba Carlos, y es un término que he usado hace muchos años, ¿no? Esto de las enfermedades del silencio. Y una enfermedad del silencio, en particular, hablar de la depresión, justamente en ese libro se plantea que es una situación de un deseo irrealizable, mientras que la enfermedad de palabra es un deseo que se realiza a través del síntoma o de otros caminos que puede tomar la libido, la pulsión. En el caso del duelo, lo que tenemos es una situación de deseo irrealizable, es decir, hay por decir así, un derramamiento de la energía psíquica o de la energía en general, por decirlo así, antes de entrar al aparato psíquico, ¿no? Por esto es que queda el aparato psíquico como desguanzado, ¿no? Como que no pasa nada, no se produce nada porque la energía está derramándose. Y en ese sentido, si bien hay formas como se cura las enfermedades de palabra, que tiene que ver con el poder decir algo que está reprimido, ¿no? Poder darle palabra a algo del inconsciente. En el caso de las enfermedades del silencio, no es cuestión nada más de decir lo que está reprimido, ahí ya tenemos una tarea mucho más compleja que tiene que ver con poder decir lo que nunca se ha dicho y lo que ni siquiera se ha inventado, ¿no? Es algo que tiene que ver con poder inventar una palabra, robarle una palabra al silencio. En ese sentido, yo querría dejar planteadas estos dos lecturas del trauma, ¿no? Para estos tiempos de pandemia, como situaciones a las que nos vamos a enfrentar. Por un lado, toda esta situación de la reneurotización de la sociedad y por el otro lado, la habitación social de terribles pérdidas y duelos que atraviesan en formas diferentes a todas las familias y en particular a los niños que estarán asistiendo a clases. Entonces, a partir de ahí yo pues dejaría ya como planteadas estas dos cuestiones para poder ir entrando al segundo lado del título, ¿no? Donde esto de las estrategias, ¿no? Frente a la inminente vuelta a las aulas. Entonces, el tema de la vuelta a las aulas, es decir, aquí estamos hablando de catástrofes y oportunidades, ¿no? Yo voy a tratar de centrarme en las oportunidades porque catástrofes ya tenemos muchas, va a haber más y bueno, pues ahora sí que habrá que navegar en eso, pero ¿cómo hacemos oportunidades de todo esto, no? Entonces, por un lado, esta cuestión que hablábamos de una reneurotización de las
las infancias, ¿no? Y en ese sentido, la posibilidad de crear mejores periodos de latencia, pues eso en sí mismo abre una enorme oportunidad de aprendizaje. Yo creo que va a haber una situación de rebote, así como de resorte, ¿no? En los aprendizajes, así como hubo un rezago enorme, ahorita va a haber una gran posibilidad de hacer un resorte hacia el aprendizaje muy fuerte y la fuerza de ese resorte pues va a estar apalancándose en varias cosas. Una de ellas me parece que va a ser esta situación de la reedición de las latencias, pero como decíamos, no se trata de que los maestros lleguen y digan, ahora sí niños, hora de aprender, ya estuvieron un año como quién sabe dónde y ahora sí pónganse a estudiar. Creo que aquí justamente va a ser la posibilidad de que los maestros vayan, primero que tengan serenidad, ¿no? Que no lleven su angustia al salón, sino que haya espacios de trabajo colectivo en las escuelas donde los maestros puedan generar espacios de reflexión y de escucha entre pares para que no estén en una situación de angustia terrible, ¿no? Y que puedan también tener la serenidad de entender que el tema emocional es lo primero, ¿no? Además, eso ha quedado por aquí en México y por discurso incluso desde el gobierno clarísimo. Es decir, lo primero es atender el tema emocional. La vuelta a las escuelas no es prioritariamente un tema de aprendizaje, es un tema de atención de problemas emocionales, de relanzamiento de los lazos sociales. Es decir, hay un tema emocional prioritario. En ese sentido, ahí otra vez el planteamiento es, ¿qué pasa con los destinos de pulsión, ¿no? ¿Qué pasa con esta posibilidad de reneurotización de la infancia y de alejamiento de esta sociedad perversizada un poco, no quiere decir que del todo, ojalá fuera en ese sentido grande el camino, pero entonces, ¿qué posibilidad hay en esos destinos? Bueno, un destino obvio, que pues es el de la neurosis, pues es la creación de síntomas, la aparición de síntomas somáticos, ¿no? O sea, vamos a tener niños a lo mejor pues más obsesivizados, que van a estar acomodando todo, poniendo todo en su lugar, o síntomas histéricos, somáticos, con muchos dolores de estómago, de cabeza, con mucho miedo, con mucha angustia. Pero también se abre la posibilidad de la sublimación como destino pulsional. Es decir, la sublimación creo que va a ser nuestra baraja como oportunidad. Entonces, ¿cómo vamos a sublimar en las escuelas? Pues tenemos que sublimar en el sentido de darles herramientas de expresión a todos los alumnos, pero herramientas de expresión, ¿cuáles? Pues herramientas de expresión a través de las artes. Es decir, solamente, ¿no? Por ahí dicen, el arte es la única manera de decir lo insoportable. Entonces, no se trata de llegar y, a ver, niño, dime qué piensas de la pandemia, ¿no? Yo creo que no va por ahí, digo, más allá que muchos puedan querer hablar del tema y que bueno que se hable, pero es cómo te doy herramientas para hablar de otra manera, ¿no? Y esas herramientas me parece que fundamentalmente son las artes, es decir, tenemos que darles espacios donde puedan los niños hablar a través de la pintura, de la escultura, del guiñol, de la música, incluso del arte digital, ¿no? Ahora con tantos equipos digitales, pero de hablar libremente. Yo creo que aquí va a ser fundamental, ¿no? Recordar, por ejemplo, esto que hay en el idioma inglés, ¿no? Que hay dos palabras para el juego, ¿no? Que es play y game, ¿no? En inglés hay play y hay game. El play es un juego libre, ¿no? Que incluso también se le llama play a la obra de teatro.
Entonces, el juego libre va a ser la posibilidad de que los niños hablen libremente, y el game, que es un juego con muchas reglas, pues ese no va a ser precisamente el que nos dé posibilidades de sublimación. Entonces, tenemos que crear espacios donde el niño juegue libremente utilizando medios artísticos para expresarse. Es decir, no se trata de que el niño se convierta en un artista, sino de utilizar las artes como medio de expresión para que ellos digan cosas que a lo mejor no saben qué cosas son las que van a decir, ¿no? Es decir, es como permitir que se plasme en el lienzo en blanco, en el lienzo vacío, que se plasme algo. En ese sentido, yo creo que las estrategias fundamentales en las escuelas tendrían que ver con abrir amplios espacios para la expresión a través de las artes, pero no para enseñarles a pintar, a hacer la rayita derecha, a que no se salgan de la línea, no, para que plasmen libremente y vuelquen ahora sí que la pintura, la plastilina, como se les dé su gana, desde su cabeza hasta el piso, y puedan de esa manera decir todas esas cosas que les están pasando de un mundo que ha sido transformado y de un mundo que es profundamente doloroso. Quería yo también en estas estrategias, quería yo resaltar también un tema que me parece, que bueno, a mí particularmente me ha estado interesando mucho en estos tiempos, y que quizá les va a sorprender mucho a muchos de ustedes, pero es el tema del uso de la matemática como recurso para tramitación de cuestiones emocionales. En ese sentido, he retomado algunas investigaciones de algunos psicoanalistas, Ferenczi, Bion en particular. Bion, por ejemplo, declara algo que me parece sorprendente, porque dice, la geometría consiste en la proyección al exterior de la percepción de experiencias emotivas y que son huellas resultantes del luto por el objeto perdido. Es decir, hay un planteamiento en varios psicoanalistas que dice que la matemática es eminentemente un lenguaje para hablar de los objetos perdidos. Es la mejor manera de hablar de los objetos perdidos. Entonces, si vamos a hablar de enfermedades del silencio, pues aquí hay un recurso y este sí lo planteo un poco como a nivel de investigación. Es decir, aquí tenemos un resorte muy interesante en la posibilidad de generar espacios del estudio de la matemática, pero insisto, la matemática pensada como un arte. Hay mucha gente que escribe sobre esto, ¿no? Porque normalmente a la matemática se le pone en la lista de las ciencias, pero hay mucha gente que considera que la matemática es un arte y que es como una especie de proyección de la manera como funciona el aparato psíquico, ¿no? Proyección en el mundo, y entonces no es que el mundo está escrito matemáticamente, ¿no? Que el universo fuera una escritura, estaría escrito matemáticamente, sino que más bien aquel universo que podemos percibir los seres humanos, pues sería un universo reflejo de ese psiquismo que nos habita y que puede ser descrito por esa matemática que emana de nuestro psiquismo. En fin, aquí se abre largas discusiones, sobre todo para los filósofos, para los psicoanalistas. Creo que vale la pena retomar todo esto, pero pues más que nada yo quiero traer esto también como oportunidad. Es decir, yo creo que va a haber una enorme oportunidad de utilizar las artes, incluida la matemática como una de las artes posibles, para lograr este rebote, pero no rebote de aprendizaje como objetivo, sino rebote a través de una práctica que nos va a permitir generar espacios, por decir así, de sanación, ¿no? Es decir, donde los niños van a poder sentirse mucho más aliviados y van a poder decir eso que les habita
y que a la vez va a generar un efecto secundario de aprendizaje que podría, si bien manejado en algún país, pues darle un impulso de avance pedagógico muy importante en muchas escuelas, y en particular, pues si se lograra en México un efecto de este tipo, pues estaríamos teniendo una oportunidad de tratar, digo, yo sé que el tema de la educación atraviesa cuestiones políticas ideológicas, no quiero decir con esto que eso se va a brincar, pero pues podríamos agarrar para darle un empujoncito al país en estas cuestiones y colocar al país en un mejor lugar en lo que va a ser el resultado de la pandemia, pues después de todos estos tiempos tan difíciles, cómo va a quedar el país, cómo va a quedar la economía, cómo va a quedar la educación. Entonces, bueno, ahí les traigo pues un tema muy, muy interesante para que lo podamos pues platicar, discutir, como en estas estrategias para la vuelta a clases y con el tipo de traumas que nos vamos a enfrentar. Hola. No, yo más bien fue un comentario que había hecho Carlos, pero sin duda lo podría retomar. Yo creo que esta parte que comentaba, ¿no? Este reencuentro a la escuela y claro que el cambio entre los niños. Yo, ahora sí que también tengo que ser muy honesta, yo no me dedico directamente a dar clases, ¿no? Yo no soy docente, pero sin embargo he trabajado en escuelas y sí veo esta parte de los cambios, por ejemplo, en los niños, ahorita en esta actualidad, viendo a los niños, o sea, también hay como no como un distanciamiento entre ellos, se han hecho como grupos muy pequeñitos, ¿no? Y ahorita regresar a la escuela, claro que va a ser algo muy traumático porque físicamente también han cambiado, ¿no? Ideológicamente han cambiado, han creado grupos, o sea, sí siento que va a ser un reencuentro como muy difícil y es un reto también como esto retomando como esto de las herramientas, el arte como herramienta. Me parece muy importante, sí, per se, el arte, ¿no? O sea, meter el arte como yo lo veo como un vínculo, que lo platicaba hace poco con Carmen Pardo, ella me dio clases en el claustro de Sor Juana, entonces le decía este tema del vínculo, ¿no? El vínculo afectivo. Yo trabajo con la danza, por ejemplo, y desde la danza es efectivamente trabajar distintos temas, ¿no? Pero no sé, se me ocurre, por ejemplo, ahorita la pausa, ¿no? A través llevado a la música, pero es el contacto con el otro desde otro, eso sin palabra, sino más bien como en acto, ¿no? Como en esto del contacto, la mirada, el reencuentro con el otro, pero desde el cuerpo, no sé, o sea, no sé cómo expresarlo, pero sí yo lo apuntaría como, al menos como yo lo trabajo, como esta cuestión de la danza, ¿no? O sea, la música se da, pero el encuentro, lo que ocurre en el espacio es una cosa maravillosa, porque lo que hay ahí es el encuentro con el otro, con la mirada, sin el juicio incluso, ¿no? O sea, simplemente siendo. Y ahí creo que hay un vínculo súper lindo que se da desde la experiencia, ahora sí que lo he visto, ¿no? Yo trabajo también en grupos donde puede haber gente con discapacidades. O sea, y es un trabajo lindo, porque es ese, o sea, esa igualdad, ese encuentro con el otro de manera muy creativa. Y creo que eso hace falta, o sea, como si ir a la emoción más que el aprendizaje, ocuparnos de esa parte que es muy esencial en estos momentos. Y eso, no sé. Sí, no, desde luego me parece muy importante. Sí, la vuelta, como decíamos, va a ser un momento en sí mismo muy, muy difícil, ¿no? Muy traumático, porque va a ser el darte cuenta que ya no existimos, ¿no? Que ya no somos los que éramos. O sea, uno mismo se va a dar cuenta de cómo cambió al ver a los otros que ya cambiaron. Entonces va a ser como una especie de juego de espejos, ¿no? Y ahí se me ocurre que entra una danza, ¿no? En ese juego de espejos va a ser una danza donde yo te miro y no me reconozco, o sea, no me reconozco en ti. Y entonces, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿No?
y además no te puedo tocar y no me puedo acercar, entonces va a ser la danza del silencio y la danza de la distancia, y a la vez profundamente dolorosa, pero ese dolor pudiéndose llorar bailando, ¿no? Yo pensaría en una danza del llanto, donde puedo yo a través del cuerpo hacer ver un dolor del no te puedo tocar, no te conozco y no me conozco a mí mismo, ¿no? Eso es lo que se me ocurre para empezar a pensar el tema de la danza, que sería importantísimo, ¿no? Importantísimo trabajarlo. Sí, que de hecho apunta hacia eso, o sea, justo como lo experimental y desde lo que está ocurriendo, ¿no? Desde lo que se está viendo, desde ahí se va acompañando, que es lindo. El tema de la danza me parece como muy importante, sí, como una asignatura e incluso en las escuelas, como arte, o sea, el arte en sí, ¿no? Ya como una asignatura per se. Y bueno, pues gracias. No, a ti, al contrario. Ahora le toca a Carmen Pardo. ¿Quiere participar, Alejandro? Sí, adelante. Ya desactive esto. Sí, me parece que vamos a tener muchísimo trabajo, ¿no? Los psicólogos de la escuela de ustedes van a tener que trabajar con los grupos. Yo también estoy pensando trabajar en algunas escuelas desde acá, con algunos alumnos. Desde luego en la parte del taller que voy a dar próximamente, que vamos a ver el psicoanálisis, vamos a trabajar grupo y vamos a trabajar todo esto de la pandemia, ¿no? No solo el regreso, yo creo que es traumático todo, desde el no haber ido a la escuela. Para los niños, más que el aprendizaje para ellos, lo más importante son sus amigos y el contacto con sus amigos y invitarse a las casas y todo lo que hacen los niños. Y esto se ha perdido, en año y medio se ha perdido. Y la otra, la que ustedes dicen, el regreso que va a ser pues, encontrarse con otros diferentes de los que dejaron. Se ven en el Zoom, pero no es lo mismo vernos en el Zoom que en persona, ¿no? Entonces vamos a tener mucho trabajo y sí estoy pensando que en el taller que estamos por comenzar el día 4 de septiembre, trabajar estos temas y trabajar cómo trabajarían los que se inscriban, psicólogos y profesores, cómo trabajar esto. A mí me parece, yo trabajé cuando el temblor del 85, ahí sí no sabíamos ni cómo, y lo hicimos, ¿no? Tú te debes recordar, Alejandro, estábamos en la formación y trabajamos. Después vino el del 2017 y también con un grupo de alumnos trabajamos en escuelas, ¿no? Y pues creo que ahora otra vez, ahora en PAC, pues ustedes son bastantes ahí psicólogos en la escuela, aparte de que trabajen en otras si quieren, pero yo sí quiero trabajar con la gente que se inscribe al seminario, es una de las tareas. De todas maneras vamos a ver la parte teórica de grupos, incluso para maestros, ¿no? El grupo en lo que pueden trabajar los maestros. Y bueno, no sé si ellos se animan, algunos podrían trabajar en sus aulas, ¿no? Toda esta parte de la elaboración. Y sí, desde luego, bueno, siempre hemos dicho que la cosa traumática tiene que ver con algo de la pulsión de muerte, en donde no es, digamos, no es pulsión de muerte en activo, sino es la parte pasiva, es decir, aquello que el yo no puede ligar, ¿no? No se vuelve un síntoma, simplemente es algo que queda ahí y que se resignifica después y como tú bien dices, cada uno por su manera, su propio aparato psíquico, ¿no? Pero yo creo que sí es importante. Ahora, desde luego, pues sí, el juego, el arte, el dibujo, pues es como se trabaja con niños, ¿no? De hecho, ¿no? Desde luego es arte, pero también es como nosotros todos los analistas que trabajamos con niños, trabajamos con juego, con dibujo, ¿no? Ahora con Angélica está esta modalidad de la danza, ¿no? Estuvimos platicando el otro día. Que me da mucho gusto que esté aquí ahora, porque sí se pueden aportar cosas a partir de ahí. Entonces sí vamos a tener mucho trabajo de nuevo, ¿no? Porque sí ha sido una cosa
a la que no estábamos acostumbrados de vivir y ha sido muy larga, ¿no? Entonces tendremos que tener mucho trabajo. Bueno, pues sí, esa es parte de nuestro trabajo como psicoanalista y sobre todo los que trabajamos el psicoanálisis, la aportación del psicoanálisis a otros campos, ¿no? La educación, en fin, ¿no? Entonces sí, vamos a tener eso. Me da también gusto ver a Ana María Cortés, que hace mucho que no la veía, me da gusto, y también por ahí anda Vanessa, que tampoco me la esperaba. Los demás que veo, sí me los esperaba. Bueno, algunos no conozco, pero sí sabía, pero hay otros que es sorpresa encontrarlos por acá. Bueno, pues eso es todo, ahí vamos a sumarnos todos. Bueno, aviso y hago difusión. Pues en el taller que vamos a trabajar, pues tenemos que trabajar el tema de la pandemia, el trabajo en grupo, ni hablar, ¿no? Es obligado. Bueno, pues saludos a todos y gracias. Es todo. Gracias, Carmen. Irene Aguado quiere participar. Irene, porfa. Sí. Abres tu micrófono. ¿Dónde estás? Aquí estoy. Lo que pasa es que está muy inestable mi señal. Entonces solo dejo el micrófono para que no se vaya, para que no me vaya a quedar congelada. Bueno, había puesto aquí en el chat un elemento, pero ahora escuchando a Carmen, también señalaría otro punto. Entre los muchos aspectos que esta serie de medidas derivadas de la situación de la contingencia sanitaria han puesto en práctica, digamos, es una suspensión, yo lo pondría en estos términos, una suspensión de una serie de legalidades que en la escuela se transmitían de manera cotidiana de una u otra manera. Y pensando en esta posibilidad de hacer de este retorno, entre comillas, a las aulas, una oportunidad, yo pensaba justamente, retomando la propuesta de Silvia Blechmar, cómo incluir o cómo tendría que incluirse el tema de la legalidad como una estrategia en cuanto a los procesos importantes que se llevan a cabo en el acto y en el proceso educativo, coincidiendo en que tendría que ser esto lo prioritario, como lo señalaba Alejandro. Y luego el otro tema que también me parece muy importante es el trabajo grupal que pudiera realizarse con los docentes, porque pues igual que todos, ¿no? Hemos tenido también toda una serie de situaciones traumáticas a lo largo de todo este año y medio ya, y decir que se debe de priorizar el trabajo con los chiquitos y dejar la angustia afuera, bueno, como consigna nada más, no creo que dé para mucho, sino que hay que pensar en la implementación de dispositivos, y me parece que los dispositivos grupales justamente son espacios privilegiados y en los que hay ya algunos antecedentes que por supuesto no estaban previstos para esta situación, pero sí, por ejemplo, para pensar el sufrimiento psíquico, el sufrimiento de los docentes, y que podrían tomarse como referentes para ir haciendo un trabajo paralelo, un trabajo simultáneo que le dé herramientas subjetivas al docente para enfrentarse a esta nueva forma de pensar el ámbito educativo y a estos nuevos
alumnos, porque efectivamente van a ser nuevos, ¿no? Y estas nuevas condiciones de encuentro. Ahí creo que hay dos elementos como estrategias, ¿no? Que son muy importantes de no perder de vista. Sí, yo creo que esto que planteas, Irene, me parece fundamental, ¿no? Estoy pensando ahorita en la segunda parte de darle herramientas al docente para expresarse, porque obviamente los docentes también pues la pasaron mal, tuvieron muchas pérdidas y pues regresan con mucha carga emocional. Entonces sí, desde luego el trabajo grupal. Y también creo que justamente es una enorme oportunidad para que los docentes puedan replantearse la función docente, ¿no? Es decir, creo que parte de la gran oportunidad para que los niños reboten con un enorme aprendizaje, y si bien estoy de acuerdo con Carmen de que lo que quieren es ver a sus cuates y no les importa mucho qué aprenden, pero también sabemos que el aprendizaje les da autoestima, es decir, el niño que aprende y sabe, pues se siente valioso, y vamos a tener que lidiar con una serie de fantasmas sociales terribles de ya se rezagaron, qué va a ser de su vida, qué van a lograr en el futuro, ya no aprendió, ya se quedó, y todos esos fantasmas que recorren las familias y que ahora sí los niños lo maman en la casa, pues va a ser importante atenderlo, no por el aprendizaje por sí mismo, sino en los efectos de cercenamiento de la autoestima, ¿no? Por eso es muy importante un rebote en aprendizaje, a mí me parece, pero no basado en el aprendizaje en sí mismo, sino como efecto de la atención de los temas emocionales. Y un elemento fundamental pues es ese, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar con los docentes, o cómo pueden los docentes reinventarse a partir de la pandemia? Creo que esta es una oportunidad increíble para la educación en el mundo, en particular en México, para repensar la docencia a la luz y al dolor de todo esto que hemos pasado, y cómo eso va a tener efectos sobre los niños, ¿no? Yo creo que sí tocas un tema que es clave, ¿no? El trabajo con docentes, el trabajo grupal. Pues sí, mucho trabajo por delante, pero también en la lógica de hacer de esta situación, de este acontecimiento, una oportunidad de cambio, pues no dejarlo pasar, ¿no? Así es, exactamente. Pude seguir fragmentos porque, bueno, tuvieron a bien conectarme por teléfono, entonces estaba escuchando algo y, bueno, algo de lo que escuché, a lo mejor ya lo dijiste y dímelo con toda confianza y me callo y que siga preguntando, pero hablaste de la matemática. Hablaste de la matemática en sus similitudes con el arte. Y eso a mí me parece particularmente interesante, porque en efecto la matemática tiene una gramática propia, por ponerlo así, que si es que puede ser gramática, pero además tiene la oportunidad de una especulación terrible, digo terrible, inmensa, ¿no? No terrible de aterradora, sino inmensa posibilidad de especulación, y eso la hermana mucho con el arte, porque, digamos, la matemática está vacía de las cosas de la vida cotidiana, y ese vacío, que tiene algo que ver con lo que también escuché que dijiste, es justamente el arte trata con lo imposible, no es la única forma de decir lo imposible. Y yo creo que la matemática está en ese mismo registro. Ahora, no es la matemática, digamos, académicamente enseñada. ¿Cómo poner en práctica esa matemática en el mismo registro o con la misma oportunidad que podría tener en otras artes, ¿no? Que es más fácil hablar de la pintura, de la música, etcétera.
¿Cómo hacerlo con las matemáticas? Sí, muy interesante esto que planteas. Justamente leyendo un artículo de una persona que plantea, ¿no? La matemática es arte o ciencia, ¿no? Y justamente la diferencia de otras ciencias como la física, la química. Y entonces, en algún lugar de este artículo dice, las matemáticas buscan lograr cierto tipo de belleza, una belleza muy abstracta y muy estructurada. Dice, es como la arquitectura, un edificio debe tener belleza, pero a la vez no debe caerse, ¿no? Es como la forma más estructurada de la poesía. Esto me llamó la atención, ¿no? Porque si bien uno tiende a pensar que en la matemática no hay metáfora, ¿no? No puede haber metáfora, ¿no? Sin embargo, aquí dice, es la forma más estructurada de la poesía. Creo que eso nos va a dar para pensar mucho tiempo. ¿Qué tiene la matemática que tiene que ver con el inconsciente, con la estructura misma del aparato psíquico, pero al mismo tiempo no hace metáfora, viene de un lugar muy remoto? Es casi como un inconsciente hablando, ¿no? Alguna vez tú dijiste voy a hacerles una propuesta a los lacanianos. El inconsciente no está estructurado como un lenguaje, sino como un lenguaje matemático. Y a mí me parece que esto hay que pensarlo, ¿no? Es esta posibilidad de hablar de esto que es la forma más estructurada de la poesía. A mí me parece una declaración fuertísima, ¿no? Que no quiere decir que sea la verdad, pero quiere decir que es para pensarse, ¿no? Profundamente. Dice aquí en este artículo un teorema matemático, ¿no? Porque mientras que los físicos químicos se dedican a demostrar teorías, los matemáticos demuestran teoremas, ¿no? Y mientras que una teoría te importa demostrar que es cierta o falsa, un teorema te importa demostrar 8 veces maneras diferentes de demostrar el mismo y por caminos más estéticos o menos. O sea, aquí ya el valor no es demostrar que es cierto, sino encontrar el camino más profundamente estético. Entonces, ahí estamos viendo resonancias con el arte, ¿no? Es decir, cómo yo plasmo algo que siento de la forma que conmueva más al otro. Y lo vemos, ¿no? Cuando se estudia matemáticas, pues de pronto algo dices, es que qué bonito camino, ¿no? Es conmovedor. ¿Cómo lograste demostrar eso de esa manera, ¿no? Es como la genialidad, el camino, no tanto la demostración, sino el camino tiene una genialidad. Y entonces dice, el camino debe ser hermoso, dice, y las pruebas también pueden ser hermosas, ¿no? Y decía un matemático, Hardy, dice, la belleza es la primera prueba, ¿no? Es lo primero que se comprueba. Dice, no existe un lugar permanente en el mundo para las matemáticas feas. O sea, no hay lugar para la matemática fea, tiene que ser hermosa. Entonces, son declaraciones de artistas, no son declaraciones de científicos, ¿no? Pues creo que, en fin, creo que sobre todo un tema que ha sido brutalmente manejado ideológicamente, cuando ha sido la matemática incluso un tema de género muy importante, donde se ha por años hecho a un lado a las mujeres como que no es un tema para mujeres, ¿no? Cosa que tiene unas cargas ideológicas muy fuertes. Yo me acuerdo cuando estuve cuando estudiaba yo física en la Facultad de Ciencias, pues la población de mujeres en la facultad tanto de física como de matemáticas ahora sí que tiende a cero, como dicen, ¿no? Tendía a cero, claro, te hablo ya de hace muchos años, ¿no? Ahora afortunadamente eso ha cambiado mucho, tenemos una participación de mujeres enorme en el área de las matemáticas, con aportaciones geniales, pero justamente en ese sentido, por el tema de toda la carga ideológica que ha tenido la matemática, tanto a nivel de género como en general, ¿no? ¿Cuánta gente dice, no, eso es pesadísimo, eso es horrible? Yo creo que sería una enorme oportunidad para poder presentar el estudio de las matemáticas de otra manera, como algo disfrutable,
como algo que tiene efectos lúdicos, efectos como tiene el arte, ¿no? Como cuando algo se produce y te genera una vivencia interna de emoción, de felicidad. Y si logramos hacer eso, estamos abriendo una oportunidad a nivel incluso país enorme, ¿no? Todos los esfuerzos que se hacen en México, por ejemplo, con las Olimpiadas de Matemáticas para poder hacer más accesible la matemática a más sectores, porque eso, pues eso finalmente se expresa en desarrollo económico y en desarrollo científico en el país. Entonces, ¿cómo podemos mirarlas de otra manera para que sean parte de la experiencia lúdica y gozosa de un estudiante, ¿no? Y también de un maestro, porque el prejuicio recorre a alumnos y maestros. Es algo que es una enorme oportunidad, así como también el arte, ¿no? Que así como había gobiernos no hace mucho en México que decían que querían sacar la filosofía de la currícula, ¿no? Pues no saquemos la filosofía, no saquemos el arte y revaloremos la matemática, ¿no? Yo creo que es una enorme oportunidad. Y bueno, en esto, perdón, yo sé que llegué tarde, ¿no hay más preguntas ahorita que alguien tenga? No, todavía no Bueno, hay más preguntas. en esto de la matemática, a ver, es una reflexión que se me ocurre, es una matemática que justamente porque no tiene objetos precisos, es decir, le puedes poner el objeto que te dé la gana y 2 vasos más otros 2 vasos hacen 4 vasos, sí, pero 2 y 2 son 4, ya está fuera del mundo objetivo. Y eso en alguna ocasión, platicando tú y yo, te decía, bueno, es que eso sucedió también, un movimiento en el arte de esa naturaleza, ¿no? De la pintura icónica, plana, sin perspectiva y demás, a la pintura ya con volumen y perspectiva, que era como introducir esto en el Renacimiento famoso, cualquier cosa que esto quiera decir. Quién sabe qué renació ahí, pero bueno, así le llaman, Renacimiento. Presentar el pintor el mundo, por así decirlo, objetivo. Sí, donde hay un punto de fuga que es lo que te ubica en ese mundo objetivo, ¿no? Todo tiene perspectiva y es como si sacaras una fotografía y te metieran en la fotografía. Esto fue en el Renacimiento. Pero luego vienen movimientos pictóricos, lo mismo podría decir de la música, ¿no? Este traspaso o tránsito no sé, de la sinfonía poética, ¿no? A la sinfonía de tono un poco más abstracto. Es decir, dar oportunidad a que el espectador se ubique como se le dé su regalada gana. Por ejemplo, esto es en la pintura abstracta. Ahí no hay punto de fuga, ahí se prescinde de todo eso, ¿no? Entonces, pasamos de una época en que el punto de fuga estaba en el espíritu, la pintura icónica, por seguir con la pintura, a cuando se objetiviza la situación, la ubicación del espectador en el mundo objetivo. Y los retratos y los paisajes y todo eso tiende a ubicar en un mundo objetivo que sí puede tener algunos tonos de belleza, cosas muy atractivas, por supuesto, pero como paisaje. A eso le ganó la fotografía. La fotografía finalmente podía hacer una representación más fiel del paisaje para ubicarte ahí, ¿no? Esta objetivación del mundo, que a mi gusto es justo otra manera de caracterizar el Renacimiento, es decir, hablar del mundo objetivo, precisamente, por ejemplo, con el arte abstracto, el mundo objetivo desaparece y además se interpela a lo que tú sientes, que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo de la matemática, ¿no? Tiene que tener ese efecto de belleza, efecto arte lo llamaría yo, que te permita ubicarte a ti, a tu modo en esa pintura.
no eres un espectador del mundo objetivo, sino que te invoca y te coloca como partícipe de la pintura, y no desde necesariamente lo que miras, sino del efecto afectivo, valga la resonancia, el efecto afectivo en el espectador. Ya no es un espectador, sino es alguien que se involucra en esa pintura. Bueno, me parece que eso se parece mucho a lo que estás diciendo respecto de la matemática, ¿no? Hay un camino a seguir, pero hay un camino a seguir que no tiene, se despega de la objetividad del mundo, y eso es darle justamente lugar a la subjetividad, que es un tema, me parece, importantísimo, ¿no? Entonces, si no se trata de enseñar manzanas o vasos como ejemplo y cómo se suman, se dividen, bastantes ejemplos tenemos en el análisis de, por ejemplo, de gente que no sabe dividir, pero no es porque le falte lógica, es porque afectivamente está involucrado en un tema de división de los afectos, ¿sí? Y eso no le conviene. Y entonces no puede aprender a dividir. Y hay otros muchos ejemplos así que tienen que ver con la matemática. Pero mientras alguna vez te sugería yo que la matemática podría considerarse como un arte exacta, y separando con un guión exacta, es decir, que está fuera de lo que puede ser registrado en un acta. Está no en el mundo objetivo, que eso entiendo yo que sería la deformación también ideológica que ha tenido la matemática, que es nomás para científicos. No. Me parece importantísimo esa beta, porque justamente lo que está, yo diría, está más cerca del arte. No me atrevería a decir también que es un arte, ahora sí que por prudencia, pero a mí me llega de la misma manera. Y justo porque desde hace mucho tiempo, aún en la física, se decía, y tú que eres físico además lo sabes muy bien, para que una fórmula sea una verdadera fórmula, así que dé cuenta al estilo del E es igual a mc al cuadrado, tiene que tener esa sencillez y esa belleza, como para que pueda ser parsimonia, le llamaron en otra época, ¿no? Tiene que ser parsimoniosa la fórmula científica, es decir, tiene que tener algo de belleza. Yo diría, y sí, es que la matemática seguramente también nace de la belleza, no de la consciente, sino de esa otra parte del mundo que el mundo ha renegado y que forma también parte de nuestro inconsciente como una forma de expresión. Es casi un lenguaje nuevo, como sucedió con las histerias en el caso de Freud, ¿no? A ver qué idioma están hablando aquí. Bueno, igual la matemática. No es, en principio yo diría, no pudo haber sido práctica en su origen. No, bueno, tuvo que haber sido otro lenguaje, ¿no? Sí, dime. Sí, es que estás tocando un punto que me parece muy importante, ¿no? Y que amarra mucho de lo que hemos puesto sobre la mesa hoy. Toda esta descripción que haces del arte y cómo se plasma en el mundo, que es claramente como lo describes, una apuesta de algo de adentro allá afuera, ¿no? Es como ponerle la huella de algo que te habita en el mundo. Y eso que estás describiendo es lo que llamamos en psicoanálisis sublimación. Yo creo que si podemos ponerle una palabra a la oportunidad que nos da esta pandemia, es sublimación. Es decir, cómo pongo algo de mi mundo en el mundo e incluyo eso que me habita como parte de la realidad, que es diferente a adaptémonos a la realidad, ¿no? Yo creo que es eminentemente una práctica que ha sido usada por el psicoanálisis por años, ¿no? Es decir, cómo la sublimación es justamente un acto curativo en cuanto yo puedo poner esa parte de mí que está forcluida, excluida,
reprimida, la puedo poner en el mundo y el mundo puede mirarme y reconocerme como algo que yo mismo no conocía, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la oportunidad se llama sublimación y tenemos que trabajar con niños, con docentes, esta práctica que es la sublimación. Me parece que eso sería extraordinario, ¿no? Como oportunidad. Me parece muy interesante esto que hablas, Alejandro, sobre las matemáticas, como arte, esta parte de cómo trabajar las matemáticas para que siendo arte, o sea, cómo puede ser arte para que a los niños les guste aprender matemáticas. Yo he tenido la oportunidad de ver en la clínica, desde luego, y pues es muy obvio, esto como el problema de que no puedan aprender matemáticas tiene mucho que ver con lo emocional, eso es clarísimo, o sea, las sumas, las restas, qué se resta, qué se suma, qué se multiplica, y tiene que ver con su historia, ¿no? Ahí sí, eso para mí es común. Pero me encantaría, Alejandro, si vas a hacer como una investigación con este libro, que me recomiendes el libro y participar, mail, como sea, en esto, avanzarle juntos en esto que a ti te interesó y que me parece fascinante, ¿no? No la parte de por qué no aprender matemáticas, sino cómo lograrlo. También es cierto que en México se enseñan horrorosas las matemáticas, o sea, se les olvida algo elemental, que dice Piaget, pero como mucha gente no trabaja Piaget, ¿no? Donde no se toma en cuenta el nivel cognitivo del niño y entonces se pone la matemática espantosa cuando toda la primaria la matemática se tiene que aprender jugando con cosas. El niño es la etapa de pensamiento operativo, que tienen que operar con cosas. No se puede aprender la matemática en primaria a nivel simplemente intelectual, ¿no? Necesitan jugar y no se diga en jardín, ¿no? En jardín de niños todavía más. Y eso pues se les olvida, digo, muchos maestros o no lo saben o se les olvida o algo que hace. Pero eso ya sí tiene que ver con el aprendizaje de las matemáticas. Pero esta línea que tú estás trabajando, me encantaría leer el libro y luego irlo comentando juntos, porque me parece muy, muy interesante, ¿no? Toda la parte educativa, no tanto psicoanálisis en educación, sino educación, simplemente, ¿no? Entonces, claro que sí. Bueno, por lo pronto es todo, gracias. Se tiende a pensar en esto de la objetivación del mundo, que desde ese punto de vista el dibujo de un niño finalmente no expresa más que, digo, los dibujos esos tipo de una bolita y unos cuantos palitos ahí que dicen, este es mi papá, este es mi mamá, o este es mi primo, o lo que sea, que son ingenuos, que todavía no están en el mundo. Y hay una cuota de razón en eso, es decir, bueno, no están en el mundo objetivo, en función de lo que dije yo hace un rato, pero están en su mundo. Y tratar de hacer que él entonces ya, igual que las pinturas antiguas, no es que eran muy atrasados, no, es que era otro mundo, no es que estuvieran muy atrasados. Esos dibujos tienen valor en sí mismos, y valor en sí mismos como realidad del niño. Todo lo demás es domesticación y digamos, forma de meterlo en el mundo objetivo. Hay mucha ideología en eso. Y por la otra parte, lo que quería mencionar también es que yo no sé si porque estamos pensando la matemática, yo me refería a una gramática de la matemática, no al lenguaje matemático. Como que aplicarle las mismas categorías y a ver dónde está la metáfora de la... No, yo diría casi la matemática es metáfora en sí misma, pero es otra naturaleza de metáfora. Y que habría que pensarla
no como algo, sí, como si la poesía en la literatura, la música, la pintura, lo que tenemos como artes, sí tienen, digamos, todas sus gramáticas propias, pero no dejan de estar ligadas al mundo de los objetos o de los sentimientos. En el caso de la matemática, esa liga no existe. Digamos, yo diría es inútil buscarle una metáfora. Es metáfora de todo eso que tampoco la música alcanza, ni la pintura alcanza. Es metáfora en sí misma. Sería como una propuesta para pensarlo de esa manera, ¿no? No como traerla al mundo que ya tenemos muy hecho. No, es que es justamente antes del mundo hecho la matemática, o después, donde quieran ponerlo en la línea temporal, pero es que no es del mundo en el que estamos acostumbrados a vivir. Bueno, nada más quería aportar eso. Gracias, gracias. Olga quiere participar. Perdón, yo me voy a regresar un poco porque me quedé muy preocupada. O sea, nada de esto de las matemáticas. Yo me quedé con las oportunidades, Alejandro, que decías que preferías hablar de las oportunidades que de las catástrofes, porque ya tenemos muchas. Y también en la intervención de Irene decía que no había que perder esta oportunidad. Pero yo me quedo muy preocupada porque a mí me parece que viene una catástrofe más grande, en el sentido de que todo esto que se ha hablado hoy, no creo que las escuelas, ni los maestros, ni todo el personal a cargo esté capacitado, entrenado y ya con las herramientas para echar a andar estas oportunidades que dijiste, Alejandro. Ninguno. O sea, creo que va a ser verdaderamente una catástrofe en el sentido de que con lo poquito que tienen van a intentar más abocarse a lo académico que a todo esto emocional que habría que tramitar para que otras cosas pasaran y para que hubiera punto, ¿no? De poder entrar a esto, a la matemática, al arte, a cualquiera de los espacios o de las líneas que tú dijiste como oportunidades. Entonces, de verdad me quedo muy preocupada, porque ¿cuántos van a poder poner en acción estas líneas? Digo, no porque las sepan, me refiero que se les ocurran que hay que atender primero lo emocional, aunque esté en el discurso gubernamental, aunque esté ahí. Una cosa es el discurso y otro es lo que se puede hacer. Entonces, bueno, te lo quiero plantear porque me preocupa la catástrofe que viene, sin ser fatalista. Claro, muy, muy importante esto que planteas, porque en realidad, digo, la catástrofe está, no nomás viene, ya está. Estamos viviendo una catástrofe. Sí, pero otra más con esto. No, sí, claro, y venimos a hacer el recuento de la catástrofe ahora que se abran las escuelas, ¿no? Vamos a hacer el inventario de catástrofes. Sí, desde luego. Mira, yo creo que una buena señal son las declaraciones de parte del gobierno de que van a darnos varios meses para trabajar el área emocional, como diciendo, no se apuren con la parte educativa. O sea, hay una conciencia social de que el tema emocional es número uno, es decir, no es el tema de recobrar el aprendizaje de inmediato, sino atendamos el tema emocional. Entonces eso abre una oportunidad. Desde luego que eso va a ser interpretado de mil maneras, ¿no? Desde los psicólogos que van a enseñarle respiración a los niños para que se calmen, hasta los que van a hacer quién sabe qué. O sea, tenemos 1 millón de proyectos psicológicos en las escuelas totalmente contradictorios y muchos de ellos sin ningún asidero, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, desde luego, uno pues se vale soñar, como dicen, ¿no? Yo sueño con que al menos los psicoanalistas, que son los que conozco, trabajen en escuelas y enciendan el deseo, porque finalmente esto se trata de relanzar el deseo. Es decir, lo que estamos diciendo es un momento de relanzar el deseo como oportunidad a través de actividades y actos sublimatorios.
Lo único que nos queda es confiar en que se generen chispas que sean contagiosas. ¿Cómo podemos contagiarnos unos a otros, pero ya no de COVID? Contagiémonos de deseo para hacer algo diferente en las escuelas y que esto corra como pólvora, ¿no? O sea, yo creo que sí, hay muchas ganas en la sociedad de salir de esto de otra manera. Hay mucha ilusión de que seremos un mundo más ecológico. A lo mejor no, a lo mejor vamos a hacer un desastre y vamos a acabar con el mundo como siempre lo hemos hecho, pero es una oportunidad y la única manera de que una oportunidad tenga oportunidad de existir, pues es contagiando ese deseo, ¿no? Creo que hay que asumir esas limitaciones y a ver si podemos salirnos a la calle los psicoanalistas y contagiar un poco esta propuesta, y los artistas y los docentes sensibles y los médicos que han podido repensar su vida, ¿no? Y enfermeras desde otro lugar y han tenido una experiencia distinta. Es decir, toda esta experiencia que se ha vivido, ¿cómo la podemos capitalizar como un deseo relanzado desde toda la gente que ha sido tocada, transformada, movida por esta situación, ¿no? Permítanme decir algo. Yo veo en el público personas que trabajan como maestras, por ejemplo, en una secundaria, y que les va a tocar, ahora que se vuelva a clases, lidiar con todo lo que se ha estado tratando en esta sesión, lidiar con 50 adolescentes en una secundaria, todos angustiados. Y entonces hablamos de sublimación y hablamos de arte y hablamos de las matemáticas. Más en lo concreto, ¿qué le podrías decir como para poder encender esa chispa de la que hablas? Bueno, lo primero que yo le diría a los maestros es, a lo mejor suena raro, pero no se angustien porque estamos todos angustiados, ¿no? Es como, esta angustia es de todos, no es de ustedes nada más, todos estamos angustiados. ¿Qué vamos a hacer con esa angustia? Lo primero que diría yo, tenemos que aprender que no se trata de que los niños aprendan, ¿no? O sea, confiemos en el vínculo transferencial que es sobre lo que se monta toda la educación. Es decir, los niños vienen ávidos de sentir el amor transferencial, el amor con los maestros, quieren oír su palabra, quieren oír otra cosa de lo que han oído todos estos meses, quieren ver una luz, una ventana, un camino, y que confíen en eso, y que lo más importante va a ser ese vínculo con sus alumnos, más importante que todo lo demás, y desde ese vínculo plantearse justamente la posibilidad de la sublimación, es decir, la posibilidad de plasmar de alguna manera todo eso que todos sienten, maestros y alumnos, en algún lugar, en algún papel, en algún pedacito de plastilina, en alguna canción, en algún llanto que irrumpa sobre el salón inesperadamente, ¿no? Es decir, creo que confiar en que va a haber un acto poético en la enseñanza y que va a irrumpir y que nos atraviesa a todos, y que no es un acto yoico de voluntad, sino que es algo que va a ocurrir porque habita la cultura, habita la sociedad. Solamente hay que permitir que nos atraviese y que ocurra, ¿no? Gracias, Alejandro. Y una nota más con respecto a eso. Yo creo que sí, esta descolocación del lugar que tenían los profesores, los docentes en la escuela, es como algo que hay que interrogar de entrada, diría yo. Interrogar eso, porque la catástrofe a la que se refería Olga, sí, justamente una virtud de la pandemia es que ha dejado ver lo catastrófico que ha estado siendo el mundo. No es que va a ser una catástrofe el regreso. No, la catástrofe, en efecto, como ya decía Alejandro, es allá, la estamos viviendo, y no nomás por la pandemia.
sino por todas las cosas que ya salieron a partir de la pandemia y que mucho tiene que ver con la reivindicación de justo este arte, o esto que estamos llamando arte, esta expresión personal, para ponerlo en términos muy, muy latos y muy populares, ¿no? Pero volviendo también a la matemática no es una cuestión de números. Yo no soy matemático, y a lo mejor ahorita Alejandro me calla la boca, ¿no? Pero yo no creo que sea una cuestión de números. El número son, por así decirlo, sus palabras. Pero la matemática es una forma de pensar. No sé incluso si sea una forma. Es como la apertura a pensar el mundo de otra manera, en otro registro. Eso me parece que es importante, y además, pegado con esto que decía primero, porque eso es, acabo de poner un ejemplo del dibujo de los niños hace un rato, ¿no? Ese es otro mundo, ¿no? No es que sean ingenuos. En su mundo está muy bien hecho, muy bien representada la figura de su primo o de su hermano, está muy bien representada, ellos no se equivocan. Dice, ¿cuál es tu papá? Ah, pues es este. Y se parece mucho al primo, bueno, se parecerá para nosotros objetivados, pero en la subjetividad del niño, por supuesto que ve las diferencias. Y eso es lo que tendremos que empezar a aprender, a ver justamente esas diferencias. Por eso es que el recurso pedagógico como trinchera me parece un despropósito. Qué bueno que dan oportunidad de que se trabajen otras cosas antes de entrar a la pedagogía. Claro que si las van a trabajar pedagógicamente ya chafamos, ¿no? Va a ser una catástrofe. Perdón, nada más, a eso me refería, con esa catástrofe, de no saber, de no tener las herramientas de volver a eso. Perdón, Yolanda. Sí, quiere participar Carmen y Eduardo Ávila. Entonces, les damos muy rápido, muy rápido. De acuerdo con Carlos, que la matemática es una forma de pensar. Por eso es importante enseñar matemáticas, porque es una forma de enseñar a pensar también, ¿no? Y por lo que decía Yolanda en relación a qué va a pasar con grupos de 50 chicos, ¿no? Que cómo se van a enfrentar. Bueno, si algo podemos hacer los psicoanalistas, así como casi salir con un megáfono a la calle a decirles a los maestros, y si algo aporta el psicoanálisis, es escuchar. O sea, si algo puede aportar la docencia, el psicoanálisis, es que vean la importancia de escuchar. Obviamente, si son 50 chicos, pues a lo mejor en grupitos, que ellos mismos se acomoden como quieran, se lanza una pregunta y que lo comenten en grupos, no se puede. Y también otra cosa importante para los maestros, no van a estar en silencio, no van a estar bien portaditos como se supone, no tienen que controlar al grupo. Si los alumnos hacen ruido, pues es parte, más bien es una manifestación de que están angustiados. Entonces, bueno, no preocuparse, dejar el ruido, ¿no? Si vienen del otro salón a decirles que le bajen, pero como en el otro salón también van a hacer ruido, bueno, pues aguantar el ruido, ¿no? Entonces sí, algo podemos hacer es la aportación del psicoanálisis más importante a la educación es saber escuchar, no hablar, no decir, escuchar, nada más. Gracias. Gracias, Carmen. Eduardo, por favor. Hola, buenas noches a todos y todas. Yo nada más quería comentar, en una conferencia pasada, me quedé con esta idea de compartirles lo que había pasado o lo que yo había podido ver con niños y niñas de la colonia donde vivo. Justo cuando empezó el contagio, o más bien lo del COVID, ellos crearon un juego que se llamó Contagio, le llamaron Contagio, hay que jugar a Contagio. ¿Y a qué voy con esto? Que ahorita que el doctor Alejandro hablaba sobre la cuestión de crear una chispa, a mí me parece
que hablando de niños, niñas, incluso adolescentes, si es que ha ido bien todo, me parece que la chispa ya la traen, la poética ya la traen, la tienen consigo misma. Creo que la cuestión también sería hacer énfasis no solamente en no, más bien sería en no sofocar esa chispa, me parece, que es algo de lo que se habla me parece, Carmen, bueno, yo sí lo interpreto, ¿no? Como saber escuchar, como saber que jueguen, saber que ellos y ellas trabajen, me refiero como a que jueguen o a que sublimen como la chispa que traen, ¿no? No poner una sombra sobre eso, no poner la angustia sobre eso, ¿no? O sobre ellos más bien, sino que puedan encontrar los caminos. Me parece más importante eso, ¿no? Gracias, gusto en saludarles. Gracias a ti. Gracias, Eduardo, a ti. Bueno, muchas gracias. Quería comentar Eduardo, algo rápido. a ver. Sí, por esto que comenta Eduardo, me parece muy importante, pero además tocó un tema que se nos estaba quedando en el tintero, que es el del juego de los niños. Y yo creo que el juego de los niños es el arte por excelencia, ¿no? Es el lenguaje artístico por excelencia, es el juego. Creo que no es casual que lo omitimos, pero desde luego jugar es fundamental y tenemos que dejar que jueguen, ¿no? Como decía Cat Steven, ¿a dónde juegan los niños, no? Hay que encontrar un lugar donde puedan jugar los niños. Gracias. Bueno, gracias a todos por su participación y le damos la palabra a Olga Granados para que despida la sesión. Bueno, creo que ya solamente para darles las gracias por haber estado con nosotros esta tarde, gracias por tallerear, ¿sí? Y los esperamos el último viernes de septiembre con una nueva charla que ya verán en nuestra página, en nuestro Facebook. Y bueno, aquí estaremos trabajando, que es lo que no debemos parar, nuestro trabajo para que esa chispa de verdad se extienda. Gracias a todos. Gracias a todos.